Bienvenidos amigos a nuestro canal La Búsqueda, tu programa de encuentro. Hoy continuamos con nuestro amigo Andrés Figueroa. ¿Cómo estás? Muy bien, Nicolás, ¿tú? Espectacular. Andrés, continuando un poco con el desarrollo de lo que habíamos planteado acerca del ego. Para ti, Andrés, ¿hay personas que están carentes de tener ego o les falta un poco de ego? A ver, mira, Nicolás, un poco retomando el punto del video anterior, no hay personas que no tengan ego. Todos tenemos un ego. Lo que pasa es que hay como distintos tipos de ego. Yo siempre resalto como dos variantes que son en el fondo variantes extremas entre los dos egos, que es como el ego enaltecido, el ego fortalecido, que es el ego fuerte, ¿no es cierto? Y el ego más débil, el ego de las personas en el fondo que tienen baja autoestima, exactamente. Perfecto. Y obviamente toda la gama de intermedios que está entre las dos partes, pero definamos los extremos en el fondo como para comprenderlo de mejor forma. Esas partes serían procesos internos de desarrollo, de contexto. ¿Cómo sería? Claro, por supuesto, en el fondo son procesos de condicionamiento en el fondo que van dándose durante la vida de las personas. Ese condicionamiento, perdona, ¿de dónde viene? ¿De tu crianza, de los padres, claro, de los padres, del entorno, la sociedad? ¿Cómo uno se condiciona? Del grupo de amistad, en el fondo los que forjan la personalidad de la persona. Perfecto. El desarrollo en el fondo. Ese desarrollo, desde que uno es pequeño, ¿cierto? Está arraigado por las vivencias que uno tiene. Claro. Si estas son negativas o positivas, ¿cómo afectan el ego? En el fondo, si tú tienes una vivencia negativa, fuiste vulnerado, por ejemplo, en tu infancia, tus padres tenían amplias expectativas sobre ti, tú no las cumpliste quizás, ¿no es cierto? Sacaste malas calificaciones, no sé, en el colegio, por poner un ejemplo práctico. Esto puede ir de a poco vulnerando tu ego, tu personalidad. Y tu identidad. Y tu identidad, exactamente. Y por el otro lado también, si fuiste una persona exitosa, si eras bueno en los deportes, si lo que querías, lo que te proponías lo cumplías, también esto puede provocar un ego más enaltecido, como el típico gallo agrandado, como lo decimos acá, ¿no es cierto? Egocéntrico, exitoso, el canchero. Claro, exactamente. Mira, interesante lo que nos plantea Andrés, ya que una escritora, Alice Miller, ella nos dice que nuestro miedo y nuestro ego y todo nuestro condicionamiento viene influenciado desde la niñez, pero no por nosotros, sino por la crianza y las expectativas y por sobre todo los miedos de nuestros padres. Andrés, ¿qué podrías comentarnos? ¿Qué piensas tú? Así es, básicamente tiene toda la razón, porque somos seres, por decirlo de alguna forma, que funcionamos y vamos creciendo también, claro. Y sentimos, y en base al condicionamiento externo vamos forjando nuestra personalidad, ¿no es cierto? Cuando nacemos nos dan un nombre, en ese nombre va implícito un significado, ¿no es cierto? Exacto. Que el niño es lindo, que el niño es flojo, que el niño... Vamos de a poco metiendo condicionamiento en la persona y nos vamos creyendo como este cuento que nos cuenta el resto, ¿no es cierto? Y de ahí se va forjando nuestra personalidad y va poniendo nuestro ego de forma positiva o de forma negativa, como decíamos anteriormente. Interesante, Andrés. Bueno, amigos, para terminar el programa, quisiéramos que nos dijeran qué piensan del tema del ego y también qué opinan del canal. Andrés, un gusto compartir contigo. Igualmente, mira, antes que te vayas, yo quería tocar el último punto, un poco refiriéndome globalmente al tema del ego. Como te decía yo en el programa anterior, el ego yo lo interpreto desde mi perspectiva como el sentido de personalidad, de ser un yo en el fondo. Tiendo a separar muchas veces como lo que dice Jung, una cosa así, ¿no? Claro, como algo por el estilo. Básicamente, de repente tiendo a separar un poco lo que es la personalidad con el tema del ego. Para mí, el ego se compone de la personalidad es un factor, es un componente del ego, ¿no es cierto? Perfecto. El ego en el fondo es la sensación de ser un yo, una persona individual, lo que me separa a mí de ti, como tocábamos un poco ese punto en el programa anterior. Perfecto. Y básicamente de ahí surge la personalidad. La personalidad, que en el fondo viene de persona, de ahí sale la palabra personalidad, es la forma que toma el ego, por decirlo así, y cómo me muevo y me desenvuelvo yo en el mundo, cómo me comporto frente a los demás, ¿cierto? Es como la máscara que nos ponemos frente al resto. En el fondo es una forma de autodefensa, por decirlo así, que puede ser, como decíamos, tanto benigna como también maligna, para en el fondo no ser nosotros mismos.
muchas veces. Somos un individuo que no está conectado, por así decirlo. Claro, exactamente, que no nos conectamos con el resto por miedo al qué dirán, ¿no es cierto? De repente a ser vulnerados, de repente no nos... O por prejuicio. O por prejuicio, simplemente porque estamos condicionados de esa forma. Entonces, una forma de tratar de soslayar esto, si tenemos un ego muy enaltecido o al contrario, un ego muy, muy herido, es hacerse consciente en el fondo, momento a momento, de cómo me comporto yo frente a los demás, qué pienso de mí mismo, porque mucho de eso que yo pienso de mí mismo lo han integrado la sociedad también un poco, ¿no es cierto? Es como un círculo cerrado, por decirlo así, de cierta manera. Y eso que pienso de mí mismo puede ser algo feo, Claro. en algunos casos, o algo bueno, dependiendo de Claro, mis exactamente. propias falencias y Exactamente. de cómo yo las enfrento con mi propio entorno, porque de esa forma puedo generar un quiebre o una instancia de mejora continua en mi propia familia, por ejemplo. Exactamente, está muy implícito en el carácter, en la mente del individuo, en el fondo, cómo te ves a ti mismo, ¿me entiendes? Y al verte a ti mismo de cierta forma, tú crees que eres de tal forma y lo vas sosteniendo en el tiempo. Y eso es lo que no te permite el cambio, por decirlo de cierta forma, si quieres cambiar en pos del progreso y de tener una personalidad, no sé, menos problemática, por decirte, si eres una persona problemática, mantenerse consciente y hacerse consciente de que hay un quiebre en mi entorno, algo no está funcionando en mi vida y tratar de salir adelante haciéndose consciente de mi comportamiento, de cómo me relaciono con los demás, de si soy bueno en el trabajo en equipo, por ejemplo, mis relaciones son armoniosas, por decirlo de alguna manera, etc. Ese comportamiento influye mucho, pero de cierta manera, ¿en qué momento yo esa máscara me la saco? Porque si bien es cierto, yo me puedo observar, puedo criticarme a mí mismo, puedo ser muy duro, quizás muy blando con esa crítica, pero ese desenmascaramiento, ese salir de ese ego, ¿es salir de mi identidad o no necesariamente? No necesariamente, ¿Ya? porque en el fondo una de las formas en que nosotros podemos salir del enmascaramiento del ego, ¿no es cierto?, es haciendo, por ejemplo, lo que nos gusta. Ah, perfecto. Cuando nos abstraemos en algo que nos gusta, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un pintor, al momento de estar creando un cuadro, una obra de arte, él se abstrae tanto en su quehacer, en su arte, Que sale de sí que mismo. sale de sí mismo, exacto. Exacto. Pierde el ego en ese momento. Está desnudo con su obra y la obra no sería tan buena si no fuera así, ¿verdad? No puede hacer una obra desde la mente, tiene que hacerla desde todo su ser, desde el corazón, tiene que ser Un real. constructor del arte real. Exactamente. Amigos, queremos agradecer el tiempo de compartir con nosotros y por sobre todo a nuestro amigo Andrés Figueroa. No, gracias a ti también. Te de espero verdad. nuevamente para un nuevo programa Por supuesto, con otro tema. de tu canal, La Búsqueda, tu programa de encuentro. Hasta pronto, amigos.